Amigos, bienvenidos a su espacio informativo Comunicación Mundial. Hoy con el tratamiento de un tema que ha despertado pasiones en el Ecuador con puntos de vista encontrados entre impulsores y detractores. Nos referimos a la Ley Orgánica de Comunicación. Y empezamos conociendo cómo se ha abordado este tema a nivel del mundo, y es que la libertad de expresión y de prensa, así como las regulaciones que en materia de comunicación tienen implementados algunos países, ha generado intensos debates y disensos entre medios y gobierno. Katiuska Cañarte nos entrega a continuación un informe. Nunca antes la comunicación fue tan importante ni fue noticia de primera plana, sostiene Omar Rincón, editor del libro ¿Por qué nos odian tanto? Y no se equivoca. En menos de 2 años, la gobernabilidad de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas podría empezar a medirse en función de sus niveles de libertad de prensa y expresión. La UNESCO ha planteado que estos aspectos se incluyan en la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, en reemplazo de los actuales objetivos del milenio. En los últimos 10 años han muerto asesinados más de 600 periodistas, muchos de los cuales no trabajaban en situaciones de conflicto, sino que informaban sobre problemas locales de corrupción. El Centro de Competencias en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert promueve reflexiones en torno a la relación de los medios de comunicación y estados en América Latina. De allí nace un compendio de 18 artículos escritos por periodistas de la región, quienes se preguntan, ¿hay que defender a los medios de comunicación del Estado o al Estado de los medios y los periodistas? Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no. UNESCO señala que una efectiva libertad de expresión garantiza transparencia pública y por ende mejores indicadores de gobernabilidad. Cuando hay leyes especiales sobre el periodismo, el resultado es catastrófico para la libertad de expresión. Es el caso de Venezuela, es el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Argentina. Allí ha habido leyes especiales para la prensa y el resultado ha sido catastrófico. En la región se propaga una ola de regulaciones a la prensa y actividades comunicacionales mediante leyes nacidas del poder central. En ese marco, Rincón habla de gobiernos fascinados por la lógica de los medios y de medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y el dominio de la opinión pública. Tenemos en general leyes o cuerpos normativos de razonables a buenos, y en cambio la implementación de estas leyes son de regulares a malas. En Ecuador, por ejemplo, se promueve categorizar a la comunicación, actualmente consagrada como un derecho, en un servicio público. El reconocimiento de todo derecho ciudadano anterior y superior al Estado lo limitan en el ejercicio de su poder. Pero es la libertad de expresión, por su naturaleza, el derecho que con mayor eficacia puede cuestionar, criticar o protestar contra la acción arbitraria del Estado. En conclusión, si hablamos de gobernabilidad enfocada desde la libertad de prensa y expresión, las regulaciones terminan siendo indispensables. El verdadero Estado de Derecho se define por la existencia de leyes y el respeto a las mismas. Gracias, Katiuska. Un informe más que completo de este tema desde una perspectiva global. Y en ese mismo sentido, nuestro compañero Javier Druet nos ha preparado un informe sobre los países que ya cuentan con una legislación que regula la comunicación, tanto en América como en otros lugares del mundo. Sin duda alguna, la libertad de expresión ha causado mucho revuelo en América Latina. Mientras los gobernantes acusan de corruptos a los medios de comunicación, estos dicen estar bajo leyes mordazas. En algunos países de América Latina se vive constante polémica en que si existe o no libertad de prensa. En Ecuador la libertad de expresión no existe sencillamente. Son trabas por todos lados, es decir, es un cerco peligroso. ¿Vale la pena seguir con el periodismo? Por otro lado, los medios de comunicación utilizan espacios periodísticos para sus excesos. Pelea limpio, hijo de perra. Ya sea para controlar o regular, en Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia tienen vigente una ley de comunicación. Desde entonces han disminuido el número de medios privados y se han creado más medios públicos. La Fundación Libertad de Expresión más Democracia realizó un análisis y publicó que la ley más restrictiva es la de Argentina, mientras que en Ecuador se regulan altamente los contenidos. Tanto en Ecuador como en otros países, los mandatarios se convierten en comunicadores y los comunicadores en sujetos políticos.
¿Cuántas preguntas tiene? Tengo 4, aprovechando que pues no es normal que todo el tiempo estemos acá. Lanza 4, yo escogeré cuáles te responden. Seguro, ¿verdad? ¿cómo no? Como el que lanza un pitcher que lanza una bola alta, una bola baja, un strike. Yo las lanzo y usted está en todo el derecho de responder la que quiera. En el documental televisivo Presionados, producido por Univisión, se expresa que los países de América Latina copiaron la manera en que el gobierno venezolano asfixia a los medios de comunicación. Similar es el caso de Globovisión en Venezuela, cuyo cierre ocurrió un día después de las elecciones en ese país. En Ecuador, a pesar de todas las controversias, la ley de comunicación posee aspectos positivos que destacar, como la prohibición de difundir mensajes discriminatorios, mejoramiento de salarios para los comunicadores y el derecho a la réplica o rectificación de un medio en caso de difundir información imprecisa. Pido disculpas al pueblo afroecuatoriano y a la colectividad de diversa orientación sexual. Mucho más allá de los beneficios que brindan estas leyes en cada país, los medios de comunicación, al menos en Ecuador, aseguran que la libertad de prensa no existe. Entonces cabría hacerles una pregunta. Si no existe este derecho, ¿cómo es que tienen la libertad para expresarlo? Gracias, Javier. Muy importante todos estos detalles que nos acabas de informar. Pero es también importante conocer qué opina el ciudadano ecuatoriano común sobre la ley de comunicación. ¿Conoce sus alcances? ¿La considera positiva o negativa? Sobre estas y otras inquietudes habló Alberto Mendoza con varios ciudadanos en las calles de Puerto Viejo. Un año lleva puesta en marcha la ley de comunicación aquí en nuestro país y varios son los criterios que encontramos desde diferentes puntos de vista. Por un lado están los medios de comunicación y por otro lado la ciudadanía. ¿Qué opina de la ley de comunicación sobre ello, sus derechos y libertades? En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio del 2013, nació con el objetivo de desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos a la comunicación, según el artículo 1 del referido cuerpo legal. El artículo 2 establece que son titulares de esos derechos individual o colectivamente todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional. Para algunos ciudadanos esto se está cumpliendo plenamente, por lo que dijeron estar de acuerdo con estas regulaciones. Conozco que no está siendo una mordaza como al principio se pretendía dar a entender con una desinformación. Entiendo yo que ahorita hay más oportunidad de expresar su opinión. El ciudadano casi nunca ha tenido voz y voto, la razón en algunas cosas, y simplemente los mismos de siempre decían tener la verdad, que uno nunca la podía tener. Sin embargo, la posición radical de algunos medios de comunicación que consideran esta ley como atentatoria a la libertad de expresión no es una visión aislada. Mucha gente en las calles tiene similar criterio y se siente con temor sobre las consecuencias que pudiera tener expresar sus opiniones. Porque hay veces lo que queremos decir, lo que sentimos, no lo podemos decir porque somos cuestionados por ciertas personas. No soy periodista para analizar, pero como ciudadano puedo decir que tiene que ser... La opinión tiene que ser libre, espontáneamente, sin ningún impedimento de nada. ¿Qué opina usted sobre la ley de comunicación y los derechos que tiene el ciudadano sobre la ley? Que ya no hay libertad de expresión. Durante el primer año de vigencia, la Superintendencia de Información y Comunicación, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, ha registrado un total de 89 denuncias por distintas infracciones, 33 provenientes de ciudadanos, el resto de instituciones públicas y privadas, así como de otras organizaciones. El organismo ha impartido un total de 20 sanciones entre amonestaciones escritas, órdenes de rectificación, disculpas públicas y sanciones económicas. Situaciones que recién ahora empiezan a ser analizadas y discutidas desde la óptica ciudadana, ya que antes los debates fueron siempre protagonizados por medios y el Estado, por políticos y periodistas. En el Ecuador nunca antes en su historia existió una ley de comunicación que regulara expresamente el funcionamiento de los medios de comunicación, sus programaciones, sus contenidos y sus vínculos comerciales y económicos con los sectores públicos y privados. El ejercicio periodístico ha estado supeditado a la influencia que en la colectividad han ejercido poderosas empresas pertenecientes a grupos económicos dominantes que en su momento adquirieron tanto poder que llegaron a ser parte de las fuerzas fácticas que históricamente se juntaban para poner y deponer gobiernos, convirtiéndose en factores manipuladores de la democracia en nuestro país.
Con el antecedente indicado, la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador surge como una medida de ruptura que crea un nuevo escenario para la comunicación en el Ecuador, que dentro de un nuevo marco conceptual considera como un servicio público y derecho fundamental a la comunicación, la misma que se inserta como un instrumento para el desarrollo y el cambio social. La Ley Orgánica de Comunicación impulsa la democratización de la propiedad de los medios de comunicación al hacer una distribución equitativa para los sectores privados, públicos y comunitarios y garantiza de manera más efectiva el derecho y respeto a la dignidad, honra y reputación de las personas. Sectores vinculados a la oposición del actual gobierno, ciertas organizaciones internacionales de propietarios de medios impresos han expresado que la ley en Ecuador coarta la libertad de expresión. No obstante, otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, nacida en Francia en 1975, manifiestan en su informe anual del 2014 que en nuestro país se han logrado grandes avances en la práctica del periodismo libre. En conclusión, podemos manifestar que la reciente Ley de Comunicación, que recoge un conjunto de normas que regulan las actividades y relaciones de los medios de comunicación con la sociedad, han llevado al Ecuador a que asuma una posición vanguardista ante la comunidad internacional, cumpliendo con los objetivos del milenio aprobados por las Naciones Unidas de convertir a la comunicación en un instrumento para fortalecer la libertad, el respeto a los derechos humanos y el combate al hambre, la pobreza extrema y la desigualdad en el mundo entero. Interesante el punto de vista de Trajano Andrade sobre la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador. Y precisamente para ahondar en este tema está con nosotros el abogado Benito Cano, experto en leyes relativas al tema comunicacional. Benito, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Se discute actualmente en nuestro país, en el Ecuador, enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, establecerían a la comunicación como un bien público. ¿Qué alcances pudiera tener esto? Bueno, buenas noches. Gracias, Ginso. Sí, efectivamente, está en pleno debate en estos momentos en la legislatura el tema de declarar a la comunicación como un servicio público. De hecho, en la Ley Orgánica de Comunicación está declarado como un bien público, pero se avanza un poco más al declararlo un servicio público, es decir, que el Estado va a tener que regular el tema de la comunicación y de la información. A ver, precisamente al respecto, Benito, los detractores, gente de la oposición particularmente, esgrime el hecho de que esto daría una potestad absoluta al gobierno para decir qué medios pueden o no emitir información. Y al respecto, Jacinto Rodríguez Munguía, un reconocido periodista, de hecho creó una obra famosa, Crónica de una transición fallida, dice: la mediática del poder consiste en comprar la verdad periodística como estrategia de gobernabilidad. ¿No es eso de repente lo que se busca? Bueno, realmente que ese tipo de suspicacia siempre ha generado este tipo de debates también. La comunicación y la información se ha pensado que es exclusividad de los medios de información y de quienes hacen comunicación social. Hoy por hoy, cuando los derechos fundamentales han tomado realmente un protagonismo en la vida de los estados, la comunicación y la información es un derecho fundamental del ciudadano. ¿Esto cierra la posibilidad de un consenso, de una conversación, de un diálogo, o de repente abre caminos? Gustavo Abad, reconocido periodista ecuatoriano, dice: ni los medios privados han logrado proponer un acercamiento para la discusión de la LOC. ¿Esto se cierra la banda definitivamente o se abren otras posibilidades, repito, a partir de esta modificación constitucional, si llegara a darse? No se trata realmente de cerrarse la banda. La evolución de los sistemas y la evolución de las sociedades implican realmente mutaciones o cambios bastante profundos dentro de la vida social, política y económica de los estados. Estamos viviendo exactamente en ese tipo de transición de un sistema a otro. El Estado de Derechos en que se transforma el Ecuador a partir de la vigencia de la Constitución de 2008 lo exige así. Declarar los derechos fundamentales no solamente con una declaratoria de papel, sino con una estructura administrativa y una estructura política que permita realmente ejercer al ciudadano todos los derechos fundamentales. La comunicación y la información deben ser catalogados como derechos fundamentales. Benito, gracias por venir. Gracias a usted, Gilson.
Esto ha sido un informe sobre la Ley Orgánica de Comunicación que acaba de cumplir un año ya en el Ecuador y que, como hemos podido analizar y ver en el transcurso de nuestro programa, tiene voces a favor y en contra. Ustedes en sus hogares saquen su propia conclusión. Ha sido Comunicación Mundial.